Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Señorías, en apenas 3 meses la mayor parte de quienes ocupamos estos escaños estaremos en medio de las plazas, en multitud de actos, en los medios de comunicación, pidiendo la confianza y el respaldo de la ciudadanía. Creo que, sinceramente, que con independencia de que defendamos opciones políticas distintas, quienes estamos en la vida pública compartimos un objetivo común: incentivar la participación de la gente o al menos impedir que crezca la desafección y el alejamiento. Por eso me parece adecuado comenzar mi intervención tratando de explicar claramente cuál es el sentido de este debate, que no debe ser visto tan solo como un enfrentamiento dialéctico en busca de titulares y de rédito político. El debate del Estado de la Nacionalidad canaria es un momento adecuado para hacer un balance de gestión de la situación en la que atraviesa Canarias y su gente. El debate sobre el Estado de la Nacionalidad canaria nos permite salirnos por un momento de la discusión sobre aspectos concretos, en ocasiones cargadas de tecnicismo, para tratar de dibujar no solo el mapa de donde nos encontramos, sino las mejores rutas para llegar al destino que ansiamos. Pero este debate, el último de la legislatura, se convierte también en una rendición de cuentas en la que el Gobierno, en su última instancia, trata de justificar ante esta Cámara lo que ha hecho durante estos 4 años, con la confianza que la gente de Canarias puso en sus manos. En ese sentido, hay una pregunta con su correspondiente respuesta, que sintetiza en gran medida ese balance final que hoy nos convoca. Y por eso yo le hago esa pregunta, señor Clavijo. ¿Cree usted, sinceramente, que Canarias está mejor que cuando usted accedió a la presidencia? ¿Cree usted, señor Clavijo, sinceramente, que la gente de esta tierra vive mejor, tiene más oportunidades y menos problemas que cuando usted accedió a la presidencia del Gobierno? Si usted fuera capaz de contestarme con absoluta sinceridad, la respuesta sería que no. Tendría que reconocer que esta ha sido una legislatura perdida, en la que el mayor de sus éxitos ha consistido simplemente en mantenerse en la presidencia. Ese reconocimiento sincero ni lo ha hecho y ni lo va a hacer, porque, como es de costumbre, ha sido usted incapaz de afrontar la realidad y, como de costumbre, se ha refugiado en el triunfalismo. Nos ha colocado una perorata electoralista despegada de la calle y de la realidad en la que vive la gente de Canarias. Señor Clavijo, Canarias no merece padecer su ejercicio de autobombo. La gente que lo está pasando mal no merece que usted la ignore y dibuje una Canarias idílica que solo existe en sus discursos y sus titulares de prensa. Créame, a mí me gustaría vivir en la Canarias virtual que usted dibuja. Se lo repito, señor Clavijo, Canarias y su gente no merece que usted sea incapaz de leer correctamente la situación actual o que, siendo capaz, no le interese hacerlo. Créame, los retos pendientes tan solo se pueden abordar desde un análisis riguroso y certero y no desde una nube de incienso mediático en la que usted se desenvuelve. Hoy, en este debate, contemplamos el final inevitable de una presidencia caracterizada por el divorcio de la realidad y el recurso permanente a la posverdad. Su presidencia será recordada, señor Clavijo, por sus 2 grandes logros, entre comillas, la ley del suelo y la tómbola del FEDECAN. Usted pasará a la historia de Canarias como el presidente que se arrodilló ante la especulación, convirtiendo a Canarias en un solar a la espera de destino. Mintió sobre sus verdaderos objetivos. La prueba está en que a día de hoy ha sido incapaz o no se ha atrevido a traer en este Parlamento un informe sobre el planeamiento desbloqueado o las inversiones públicas materializadas gracias a su texto legislativo. La prueba está en que no iba usted a solucionar los supuestos impedimentos burocráticos. Es que está que a día de hoy todavía hay algún cabildo que no ha podido aprobar su órgano medioambiental y los cabildos que lo han aprobado lo han hecho en el tiempo de descuento de esta legislatura. Su ley del suelo ha fracasado estrepitosamente, señor Clavijo, al menos
en los aspectos que usted defendió y que utilizó para defenderla. Desmiénteme, señor Clavijo, desmiénteme, pero no con juego de palabras, sino con hechos. Traiga a esta Cámara un listado de planes desbloqueados gracias a la ley. Traiga a esta Cámara el listado de obras públicas ejecutadas gracias a su ley. Pero tráigala, señor Clavijo, antes del 26 de mayo, porque a partir de esa fecha, mi compañero Ángel Víctor Torres tratará de justificar los cambios que introduciremos en la nueva ley, amparadas por una nueva mayoría que ponga los intereses generales por encima de las conveniencias de unos pocos. Le decía, señor Clavijo, que su otro gran éxito, también entre comillas, ha sido la tómbola del FEDECAM. Preñado de mesianismo, compareció usted ante esta Cámara, en los medios de comunicación, hizo una ruta por todas las islas, por los cabildos, con una presentación de PowerPoint, hablando, escuchen bien, de su famoso cambio de modelo productivo. Me quedo con la duda, sinceramente, si tal atrevimiento corresponde al pecado capital de la soberbia o con la más ramplona ignorancia. El modelo productivo de una sociedad es fruto de multitud de interrelaciones que se producen en la misma, y no todas de carácter económico, estrictamente económico, señor Clavijo. El modelo productivo de una sociedad se dibuja y se perfila a lo largo de los años, y su reorientación exige el compromiso de todos los agentes sociales, de las universidades, de las administraciones. Pero no, usted iba a cambiar el cambio del modelo productivo repartiendo de manera discrecional los fondos del ICTE, con unos plazos y condiciones, además, que llevaban en la práctica a que se dedicaran a infraestructuras, en la inmensa mayoría de los casos, necesarias, pero nunca urgentes, o casi nunca urgentes. Y sí, señor Clavijo, usted ha cometido, no en una ocasión, en varias, la descortesía de contestar estas críticas aludiendo a mi condición de alcaldesa cuyo municipio se benefició de esos fondos. Y hoy, pues he querido anticiparme. Me anticipo y le digo que lo hice y que lo volvería a hacer. Bastante ha castigado a San Bartolomé el sectarismo de Coalición Canaria, del Cabildo Insular de Lanzarote y también su gobierno, como para renunciar a esos fondos y dejar que usted los utilizara con sus favores interesados. Así que no se refugie tras el chascarrillo de la respuesta facilona. Tenga la valentía de tratar de defender aquí, con un ápice de verdad, que hay algo cierto en la proclama delirante del cambio de modelo. Y no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque nada ha cambiado. Le recuerdo los datos. A punto de concluir la legislatura, los frutos de su empeño son claros y se los voy a recordar. El sector primario ha perdido el 17,7%. La industria ha ganado el 4,6%. El sector de la construcción ha subido el 7,2%. Y por último, el sector servicios ha incrementado las personas ocupadas en más de un 17%. Esos son los indicadores que demuestran su fracaso en su famoso cambio de modelo productivo. Usted se ha quedado, señor Clavijo, como siempre, en más de lo mismo. Y mientras usted se entretiene y pretende entretenernos con la tómbola del FEDECAM, la tasa de abandono escolar en el 2018 ha subido un 3,4%, un 3,4%, señoría, al tiempo que baja en el conjunto del Estado. Y mire, ¿saben lo que le dijo su viceconsejero de Educación? Afirma que este dato está vinculado a la creación de empleo, como si en el resto del mundo no se generara empleo. Y mientras nos presenta usted unos presupuestos en los que concedía mayor subvenciones para la investigación al Oropac que a las universidades canarias. Usted sigue sin darse cuenta de que la educación y la investigación son imprescindibles para ese cambio de modelo productivo en el que usted dice, señor Clavijo, querer aspirar. Ese cambio de modelo productivo que usted predica siempre sin saber cómo poder llegar a él. Señorías, recordarán haber visto en alguna película, incluso en directo, la actuación de un trilero. Mete la bolita debajo de uno de los vasos y los mueve a tal velocidad de rayo para luego preguntar dónde está la bolita. El señor Clavijo, con su consejero de Sanidad,
Mete a los enfermos en una lista y los mueve a tal velocidad precisamente porque como al trilero no le interesa que sepamos dónde está el enfermo. Hablar de mejora de la sanidad mirando solo la lista de espera quirúrgica, cuando precisamente el calvario es en llegar a verse incluida en una de ellas, es un auténtico ejercicio de trilerismo político. No puede ocultarse que la realidad de la lista de espera es inaceptable, también la de las pruebas diagnósticas, refugiándose en que ha bajado las listas de espera precisamente cuando las personas lo que están esperando es a una prueba diagnóstica. Pues claro que baja la lista quirúrgica, señor Clavijo, pero baja porque se frena la incorporación de nuevos pacientes por la vía de tenerlos esperando en la antesala que suponen las pruebas diagnósticas. Pero a pesar de esas prácticas que disimulan la gravedad o pretenden disimular la gravedad de la situación, a pesar de sus intentos de ocultar la realidad, Canarias encabeza el ranking en tiempo de espera, medio de espera por una intervención quirúrgica. Nuestra gente espera una media de 147 días para recibir atención quirúrgica, frente a la media estatal que está en 93 días. Dicho de otra manera, 5 meses en Canarias frente a 3 en la media del Estado. Eso significa, señor Clavijo, que una canaria o un canario recibe atención quirúrgica 2 meses después que la recibe la mayor parte de las personas de otras comunidades. Usted, por su incapacidad, por su desidia, añade 2 meses de dolor, de sufrimiento a las personas enfermas de nuestra tierra. Y esos datos son los oficiales, pero la realidad seguramente es mucho peor. Las universidades canarias afirman textualmente que hay varios factores que provocan la credibilidad en las listas. Señalan la latencia en la consolidación de los datos, traducido, que no graban ustedes a tiempo las altas de las listas. Señalan que la información está dispersa y que la estadística oficial, la que se envía, ojo, por ejemplo, al Ministerio, se realiza de forma manual. Lo traduzco. Las cifras que se envían no son las que se obtienen directamente por el sistema. Quizás por eso no es de extrañar que no existen, según advierten también las universidades, ningún procedimiento orientado a detectar anomalías. Y hay que preguntarse a quién no le interesa que exista un procedimiento para detectar las anomalías. La respuesta es sencilla. El responsable de las mismas es usted, señor Clavijo. Señoría, Canarias ocupa un lugar, ahora vamos a empezar con los datos, destacadísimo, año tras año, entre las comunidades con mayor grado de privatización de la sanidad. El último informe de la Federación de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúa a Canarias en el 4º puesto en un índice de 18. Los 3 años anteriores, Canarias se encontraba entre la 5ª y la 6ª posición. Su gobierno, señor Clavijo, no hace sino una vez más escalar los puestos de ranking, pero siempre, siempre en el lado equivocado. ¿Tiene algo que ver ese incremento del gasto público derivado a la sanidad privada con la procedencia de su consejero de Sanidad? Sinceramente, creo que no. Creo que no. Creo que no es su consejero el responsable de ese desvío del dinero público a la sanidad privada. Creo que su consejero, en todo caso, es el responsable de implementar sus políticas, señor Clavijo, y como fiel escudero cumple las instrucciones del verdadero responsable, que no es otro sino usted, señor Clavijo. Usted es el responsable de que Canarias tenga el único hospital público de todo el Estado en el que la medicina nuclear se presta con personal privado. Usted es el responsable, miren este dato, que la bajada de 12,5 millones de euros de gasto en la sanidad privada que aplicó un consejero socialista se haya transformado en apenas un año en una subida de 12,7 millones de euros derivada a la sanidad privada. Usted es el responsable de que las intervenciones quirúrgicas en la sanidad privada hayan subido un 16%. Es el que la mitad de las intervenciones quirúrgicas se hayan realizado en clínicas pertenecientes a la empresa de procedencia de su consejero de Sanidad. No deja de ser llamativo, pero es solo una anécdota. Lo sustantivo es el incremento brutal de un 16% de desvío a la privada. ¿Y la parte pública del sistema?
cada vez peor atendida. En pleno siglo XXI, con los mayores presupuestos de la historia de Canarias, su disposición, los hospitales, los principales hospitales de Canarias, se colapsan las urgencias. Y el director, miren otra, el director del Servicio Canario de Salud se parapeta tras las causas imprevisibles del envejecimiento de la población y el pico endémico de la gripe. Sería gracioso si no fuera dramático. Y ya que hablamos de presupuesto, señor Clavijo, volvamos a recordar que ha disfrutado usted de las circunstancias, unas circunstancias económicas excepcionales. Tal es así que ha podido usted sacar pecho y presumir de haber sacado los mayores presupuestos de la historia de Canarias. Y vuelvo a recordarle que esa bonanza en las cuentas públicas ha venido acompañada de una situación económica extraordinariamente pujante. Nuestra planta alojativa ha registrado sucesivos récords de ocupación y el crecimiento de la economía canaria se ha situado por encima de la media nacional. La pregunta, señor Clavijo, es ¿qué ha hecho usted con todos esos recursos? En unas condiciones extraordinariamente favorables para mejorar la vida de nuestra gente. No ha hecho nada, señor Clavijo, nada. Nuestros índices de pobreza continúan produciendo vergüenza e indignación. Si yo ya sé que para usted eso de que 642.000 personas estén en riesgo de pobreza o exclusión social es tan solo una cifra, un dato. Aunque le resulte difícil, trate de imaginar lo que esto supone. Piense que casi una de cada 2 personas en esta tierra lo está pasando mal mientras usted, encerrado en su burbuja, disfrutando del halago complaciente de sus asalariados. Mientras los señores del suelo y las patronales, los presidentes de las patronales le dan palmaditas en la espalda, usted se recrea en el ejercicio de permanente sumisión servil a sus intereses. La mitad de las familias en Canarias no llegan a final de mes o llegan a base de suprimir productos fundamentales en su dieta diaria. Mientras usted juega a estadista, eso le encanta, en foros que además están hechos a su medida y cosecha el aplauso fácil de los próximos al poder Canarias. Mientras hace eso, usted encabeza y encabezamos, desgraciadamente, el ranking de pobreza en el Estado. Nuestra diferencia no está en el horario con la península, señor Clavijo. Nuestra diferencia y nuestro auténtico problema es que usted no tiene tiempo para atender a lo que importa, a lo que interesa, a lo que urge. Por cierto, seguimos esperando todavía que traiga a esta Cámara el plan de lucha contra la pobreza con el que usted se comprometió. Aunque debo confesarle, sinceramente, que a mí no me sorprende, pero en absoluto. No se trata de un ejemplo más, se trata de un ejemplo más del valor que tienen sus compromisos, que es ninguno. Señorías, si la inactividad de este gobierno ante los índices de pobreza es insoportable, la dejación de responsabilidades con respecto a las personas dependientes es indignante. Me pregunto qué legitimidad tiene un gobernante que desprecia sus propias resoluciones. Su gobierno, señor Clavijo, no paga la prestación que le corresponde a más de 10.000 personas que tienen reconocido el derecho a percibirla. Mire, señor Clavijo, esas 10.000 personas no han venido a pedirle ayuda ni a su beneficencia. Esas 10.000 personas tienen un derecho reconocido por su administración, que les ha valorado en un proceso que también acumula retrasos absolutamente inaceptables. Y al final de ese calvario burocrático, pónganse en el lugar, al final de ese calvario burocrático finalice la odisea para que le den ese reconocimiento de su derecho, y lo que se encuentran de su gobierno es la indiferencia. Por cierto, nunca le hemos oído hablar al señor Clavijo de la burocracia y de los retrasos insoportables respecto a la dependencia, ¿verdad? Nunca lo hemos oído. Los únicos retrasos, la única burocracia que le preocupa al señor Clavijo es la que, según él, soportan indebidamente los señores del suelo. Esos no pueden esperar. Para esperar, señoría, están los dependientes. Señor Clavijo,
El tratamiento de su gobierno le da a los dependientes es sencillamente indigno, impropio de una administración seria. No le hablo de compasión, que puede tenerla o no. Le hablo de su obligación de respetar la norma. Le hablo de su obligación de cumplir y hacer cumplir con las resoluciones de su propio gobierno. Le hablo de hacer frente a su responsabilidad que tiene contraída con las personas que son titulares de derecho, no solicitantes de su favor. Le pregunto cómo es posible que se hayan extraviado más de 4.000 expedientes antes de la falta de medios técnicos y humanos, incluida la conexión de Internet para gestionarlo. Su indiferencia ante los pacientes que esperan en las listas tramposas, su falta de humanidad ante la situación de pobreza y de riesgo de exclusión social de nuestra gente, su desprecio a los dependientes, dibuja no solo a un personaje incapaz de sentir empatía ante el dolor de los más débiles, sino lo que es peor, a un presidente incapaz de hacer frente a sus obligaciones. Y se hace, de verdad, cada vez más imperiosa la obligación moral de ponerle fuera del gobierno. Y se lo pregunto de nuevo, señor Clavijo, le pregunto de verdad, ¿para qué ha servido su presidencia? Y le vuelvo, y yo le rogaría que me conteste sinceramente, que me diga si nuestra gente ha visto mejorar sus condiciones de vida gracias a sus políticas. Y la respuesta usted bien sabe que no. Le pregunto de nuevo, un ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo más de su indiferencia, de su incapacidad para entender el dolor y el sufrimiento. Usted ha sido capaz de poner algo tan sencillo que requiere tan poco esfuerzo técnico y también económico como para poner en marcha el punto de encuentro familiar en la isla de Lanzarote, para proteger a los menores en los casos de separaciones conflictivas. Y yo ya lo sé su respuesta, los esfuerzos estériles generan melancolía y es un esfuerzo estéril. Pedirle que entienda de lo que estamos hablando. Si usted fue capaz de relacionar la violencia de género con el empleo, demostrando que no tiene ni idea ni del tema ni le interesa, pedirle que se interese por las consecuencias de esa violencia es simplemente imposible. Si permite usted a los miembros de su gobierno realizar declaraciones machistas, como en el caso del señor Barragán sobre la letrada de la acusación particular en el caso Grúas, ¿cómo le vamos a pedir un mínimo de sensibilidad y compromiso con la violencia de género? No es lo suyo. Usted, a pesar de que en Canarias se han incrementado las denuncias por violencia de género en el año 2017 y 2018 en un 20%. Sigue sin poner en marcha todavía la atención especializada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Sigue sin hacerlo, a pesar de que este Parlamento aprobó por unanimidad una propuesta del Grupo Socialista que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista asistieran también a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Usted ha tomado la decisión de dejar solas a las mujeres víctimas de las agresiones sexuales. Usted le niega el amparo a su gobierno. Se lo decía anteriormente, resulta preocupante su incapacidad de ponerse en el lugar del otro, la falta de empatía ante el sufrimiento. Y le pongo otro ejemplo. Voy a seguir poniendo ejemplos. Todavía, a pesar de nuestra propuesta, la mujer que ha sufrido una interrupción involuntaria de un embarazo se ve colocada en la misma habitación con otra mujer con un recién nacido. Produce cierta congoja, la verdad, tener que explicar esto, ¿no? Y debiera de sentirlo y de percibirlo usted mismo. Esa situación no es adecuada y puede resultar estresante para esa mujer que ha debido someterse a una interrupción de su embarazo. Me quedo con la duda, de verdad, si le resulta imposible entenderlo o lo que es peor es que le da lo mismo. Como me parece inconcebible que su consejero de Sanidad desconociera que la Estrategia Canaria de Igualdad afecta también al Servicio Canario de Salud. Así nos va, así nos va. Pone usted al frente de la sanidad pública a alguien que solo ve la sanidad como un negocio. Y no, yo no estoy haciendo ningún tipo de reproche alguno a su consejero. Él se dedica a lo que se dedica. El disparate es que usted haya puesto al frente de un servicio público esencial a alguien que solo es capaz de ver la sanidad como un juego de ingresos y gastos. Y la sanidad pública es mucho más que eso, señor Clavijo. A estas alturas, señor Clavijo, me pregunto
Y yo me lo he preguntado en muchas ocasiones, que ¿qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted ahí de presidente? Me pregunto qué le mueve, me pregunto con qué Canarias sueña, me pregunto qué significan para usted los enfermos de una lista de espera, los dependientes, los que sufren pobreza o maltrato, quienes han visto su libertad sexual coartada o su cuerpo violentado. Sospecho, de verdad que sospecho. Y usted se empeña en demostrarlo, no con sus actos, sino desgraciadamente con la ausencia de los mismos, que para usted considera que esta es la parte inútil y prescindible de la Canarias privilegiada con la que usted se mueve y se relaciona, al servicio, oigamente, de la cual ha puesto, al servicio de la cual ha puesto usted a su gobierno. Cierto que solo lo hace cuando gobierna, y habla usted, algo que recurre mucho, es que habla con una ligereza insoportable del maltrato a Canarias. Cierto que lo hace solo cuando gobiernan los socialistas, porque cuando gobierna el Partido Popular, su silencio siempre ha sido sorprendente. Pero a lo que iba, insisto que habla usted con mucha ligereza del maltrato a Canarias, y lo hace para tratar de disimular que es usted quien maltrata de manera sistemática a la gente de Canarias. Además, mantiene un silencio cómplice con quienes más daños hacen día a día a nuestra gente. Se lo voy a explicar, señor Clavijo. La precariedad del empleo en Canarias es insoportable y se hace más aún insoportable cuando usted mantiene silencio. Señor Clavijo, no le hemos oído ni una sola vez decir basta ya, que ya está bien, que no pueden seguir llenos los hoteles mientras se masacra a las Kelly. No le hemos oído decir ni una sola vez que no se puede tener colgado permanentemente el cartel de no hay camas mientras el personal se externaliza a través de empresas de trabajo temporal, que convierten en papel mojado lo dispuesto en los convenios. La tasa de paro en Canarias supera con creces la media nacional y usted en silencio ante un auténtico maltrato para la gente de Canarias. Nuestra tasa de contratos eventuales es de las más altas y usted calla ante este auténtico maltrato a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra. Nuestras pensiones son las más bajas porque nuestras cotizaciones provienen de contratos basura y usted nada dice de la falta de futuro de nuestros mayores de Canarias. Se lo hemos pedido en multitud de ocasiones. Lidere usted un pacto de calidad por el empleo, por la estabilidad de las plantillas, por los salarios justos. Le hemos pedido que sea valiente, que asuma el riesgo de sentar a sindicatos y patronales, que si me permite la expresión, les obligue a sentarse, que tiene armas a su alcance, armas legítimas y plenamente democráticas. Invite al diálogo, exija el acuerdo y, si fuera necesario, advierta de las posibles consecuencias que tendría para las patronales su negativa a llegar a acuerdo. Insisto que tiene armas, señor Clavijo. Vincule usted la línea de ayudas y de incentivos fiscales a la calidad del empleo. Vincule usted el esfuerzo promocional del que pagan también los trabajadores y trabajadoras de Canarias a la estabilidad del empleo. Condicione los planes de recuperación urbanística y de infraestructura a quienes han pagado las consecuencias de la crisis, que recuperen lo perdido durante estos años. No ha querido hacerlo, señor Clavijo. Lo haremos nosotros. No tengan ninguna duda, señoría. Lo haremos nosotros a partir del próximo mayo. Será el PSOE, no puede ser otro. Y la mayoría de cambio que se articule en torno a Ángel Víctor Torres, quien diga que ya está bien. Hemos colocado a disposición del negocio turístico los rincones más privilegiados de nuestra geografía. Hemos colocado a disposición de la industria turística un importante esfuerzo en modernización en infraestructura y recuperación de destinos degradados. Hemos creado incentivos fiscales, hemos puesto en marcha líneas de ayuda. ¿Cuándo va Canarias y su gente a recibir a cambio algo de ese esfuerzo colectivo? Señor Clavijo, ha llegado la hora y lo haremos.
no tenga ninguna duda. Lo haremos a partir de mayo, de exigir que nuestra principal industria tenga una incidencia directa en la calidad de vida de nuestra gente y no solo en los cuadros macroeconómicos. Y ya que hablamos de turismo y de cómo hemos comprometido nuestros mejores suelos y nuestros paisajes más valiosos, ahora toca hablar de medio ambiente. Se lo decía al principio, señor Clavijo. Su programa de gobierno se ha limitado al esfuerzo, eso sí, es encomiable, de mantenerse usted como presidente. Y con esa tarea ha tirado usted hacia adelante estos últimos 4 años. Y claro, no ha tenido tiempo, tampoco ha tenido ganas, ni tampoco ocasión para poner en marcha el Observatorio de Cambio Climático que nos prometió, recordarán, al principio de su investidura. Incluso prometió usted que tendría la sede en la isla de Lanzarote, reconociendo el papel fundamental que ha tenido mi isla en el surgimiento de la conciencia medioambiental en Canarias. Señorías, yo no pretendo, de verdad con esto, sorprender a nadie de una noticia ya esperada. El tan cacareado Observatorio de Cambio Climático ni está ni se le espera. Señorías, no se trata tan solo, de verdad, de una promesa incumplida, se trata de una auténtica irresponsabilidad. La composición de la flora y la fauna que pueblan nuestros mares y nuestras costas se están alterando. Llegan nuevas especies, desaparecen y disminuyen otras. El cambio climático no es algo que sucede en uno de los laboratorios de investigación, ni que pasa en los telediarios. El cambio climático supone que especies que antes llegaban al corralejo o al lobo, ahora aparecen en Arrieta o en Arrecife. O que los corales negros localizados en nuestras costas se encuentren en franca regresión. Y no se trata de preocupaciones de ecologistas que no tienen nada que hacer ni de nada de qué ocuparse. Se trata de que nuestro entorno más inmediato está cambiando y tenemos que ser capaces de monitorizar esos cambios y prever los nuevos escenarios y promover medidas, señor Clavijo, que palien los efectos más adversos y que mitiguen dentro de lo posible de nuestras posibilidades su eje de actuación. Señoría, mientras La Rioja comienza a trasladar los viñedos en altura, preparándose para una amenaza futura, no para una amenaza futura, sino para una realidad, nosotros seguimos sin contar con un observatorio de cambio climático que centralice todo el conocimiento posible sobre los riesgos y amenazas ciertas que se sitúan en nuestro horizonte más inmediato. Insisto, no se trata de ecologismo ni de conservacionismo, se trata de una pura supervivencia ante los cambios que puedan llegar a alterar, eso sí, ahora sí, el cambio de modelo productivo y con carácter más global nuestra forma de vida. Señor Clavijo, en febrero del pasado año, su consejera de Medio Ambiente reconocía que en Canarias existen 280 vertidos al mar que carecen de autorización. A finales de ese año conocíamos que tan solo los vertidos del Valle de Güímar han supuesto una sanción de más de 1 millón de euros y que se incrementarán en 800.000 euros por cada semestre que transcurre si no se solucionan los mismos. Hoy, creo yo, que un gobernante responsable comparecería ante esta Cámara dando cuenta de la reducción de esos vertidos. Hoy tendría que ser usted capaz de decirnos que de esos 280 puntos ya están regularizados, no solo por las posibles sanciones económicas, oye, que también, sino por las consecuencias ambientales que provocan, por la pérdida de calidad de nuestras aguas, por los posibles riesgos sanitarios. Eso es lo que contaría, señor Clavijo, un gobernante responsable. No es su caso. Como irresponsable es su respuesta a la crisis de la vivienda. El cóctel es que es infernal. Sueldos bajos, alquileres altos y, como consecuencia, entre otros factores, el alquiler vacacional. En ese escenario, que puede catalogarse de auténtica emergencia habitacional, su gobierno mantiene en el limbo a 13.400 demandantes de vivienda pública. Mientras las cifras cantan, desde que mi compañera Patricia Hernández entregara 278 viviendas, se han entregado tan solo 13 unidades en el Sausal. Y se ha acometido la construcción de otras 23 en El Paso. Cifras ridículas,
señor Clavijo, absolutamente irrelevante frente a las necesidades reales de la gente más vulnerable de esta tierra. Señor Clavijo, se nos amontona el trabajo. Está dejándonos usted demasiadas cosas pendientes, a mi compañero Ángel Víctor, desde luego. Señoría, decía al principio de mi intervención que en este último debate de la nacionalidad adquiría el carácter de balance de legislatura. Y ese balance, señoría, no puede ser, sinceramente, más lamentable. Reconozco que una de las razones que le ha provocado que esta legislatura no diera más de sí ha sido su situación lamentable de minoría. Pero hemos de recordar que esa minoría buscada fue deseada desde el inicio de la legislatura. El problema surge de la propia concepción del poder que tiene el señor Clavijo, que es incapaz de entender y de tener en cuenta que el poder no se pierde cuando se comparte. Señor Clavijo, no se pierde. Al contrario, el poder compartido se hace mayor y se vuelve siempre más efectivo. La torpeza política del señor Clavijo le llevó a tensionar de manera tan interesada su relación con el Partido Socialista sin darse cuenta que esa concepción restrictiva y miope del poder le llevaba a convertirse en rehén del Partido Popular. Esa minoría permanente le ha llevado a un ejercicio de gobierno que ha consistido, ya se lo decía, básicamente en no perder la presidencia, sin saber muy bien, porque ni sabe qué hacer con ella. Se ha limitado a utilizar el gobierno como plataforma para la misión imposible, reconquistar la isla de Gran Canaria, como agencia de colocación para todos sus alcaldes defenestrados y para tratar de satisfacer los equilibrios de poder entre sus organizaciones territoriales. No, este no es un gobierno de Canarias para Canarias. Se ha comportado como un sindicato de intereses, una asociación de cuadros sin más ambición ni misión que perpetuarse. El mapa del señor Clavijo tiene una sola certeza: somos 8 sobre el mismo mar. Sí sabemos, es verdad, que sí sabemos dónde estamos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Sabemos quiénes somos, pero no sabemos quiénes queremos ser. Se dedica a la gestión de la rutina y a las ocurrencias de los esports, mientras todas las señales advierten de los cambios brutales en los próximos años, tanto en el trabajo disponible como los cambios también de la manera de viajar. Como prueba, permíteme que le ponga un ejemplo. El 23 de junio del 2016 se celebró, como todo el mundo sabe, el referéndum del Brexit. En casi 3 años, la gestión del brillante del señor Clavijo ha sido preguntarle a Pedro Sánchez sobre sus planes de contingencia. Mientras, él ha seguido asistiendo a las ferias de turismo de mera comparsa, sin la capacidad real de encontrar orígenes alternativos y que ayuden a minimizar los riesgos. Señor Clavijo, pasará usted a la historia de Canarias como un presidente inane, que abdicó de sus obligaciones de preparar a Canarias para los retos que se avecinan. Y hoy, cuando toca hacer balance, con el colmo de la frivolidad, nos presenta una relación de proyectos y promesa más propio de un discurso de investidura que del balance de gestión de una legislatura. Se ha equivocado usted de tiempo verbal. Se ha hartado de decir que lo va a hacer, señor Clavijo, cuando venía convocado a explicar lo que ha hecho. Nos ha colocado un discurso de investidura, más que una rendición de cuentas. Pero yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo, señor Clavijo. Usted ha colocado un discurso de investidura porque sabe que después de mayo, señor Clavijo, usted no va a poder hacerlo. Gracias, señor. Muchas gracias.